Buenos días, jóvenes estudiantes de grado décimo de la institución educativa Dulce Nombre de Jesús. Hoy entramos al segundo periodo. Vamos a trabajar la unidad de movimiento uniformemente acelerado. Vamos a dividir esta unidad en dos clases virtuales. Inicialmente vamos a hablarles del concepto de movimiento uniformemente acelerado. No sin antes recordarles que ya habíamos trabajado movimiento uniforme, donde la característica de un movimiento uniforme es que la velocidad es constante, no cambia. Es decir, que el móvil, cuando hablo de móvil, puede ser un burro, un carro, un caballo, un cuerpo que esté en movimiento, ¿no? Donde ese cuerpo va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Y habíamos hablado de ejercicios en la clase pasada sobre movimiento uniforme. Pero resulta que en la vida cotidiana muy difícilmente nosotros vamos a encontrar movimientos de ese tipo. Por ejemplo, cuando uno va en una moto, a veces aumenta la velocidad, a veces disminuye, en fin. En un carro lo mismo, hay un pare, hay un peaje, en fin. Entonces hay cambios en la velocidad, es decir, el cuerpo no está recorriendo espacios iguales en tiempo igual. Entonces ese tipo de movimiento es el que vamos a trabajar hoy. Entonces, siempre que ocurra una variación de la velocidad, se dice que el móvil presenta aceleración. Es decir, aceleración es ese cambio en la velocidad. Recuerden entonces que en la temática anterior de movimiento uniforme la aceleración valía cero. Ahora, si la aceleración está relacionada con los cambios de la velocidad, ya habíamos dicho que la velocidad en el movimiento uniforme es constante. Pero veamos la siguiente situación. Consideremos un cuerpo, una moto, digamos que en el instante T1 viaja con una velocidad V1. Luego acelera. Cuando digo acelera es que cambia su velocidad. En aumento y un intervalo de T tiempo alcanza una velocidad de 2. Cambió. El cuerpo sufre un cambio en la velocidad. Igual a la diferencia de sus velocidades, ¿verdad? El cambio en la velocidad será la velocidad final menos la velocidad inicial en un intervalo de tiempo que es delta de t igual tiempo 2, o sea, el tiempo final menos el tiempo 1. Ahora, ¿cómo en física definimos la aceleración? La aceleración se define como la variación de la velocidad en unidad de tiempo y la fórmula es esta. Aceleración es cambio en la velocidad sobre cambio en el tiempo. La fórmula sería A igual B sub 2 menos B sub 1 sobre T sub 2 menos T sub 1. Las unidades de aceleración. Si la aceleración la hemos definido como el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, recordemos que las unidades de velocidad en clases anteriores es metros sobre segundo y el tiempo es segundo en el sistema internacional. Entonces eso daría metros sobre segundos cuadrados cuando estemos hablando en el sistema internacional. Si estamos hablando del sistema CGS, será centímetros sobre segundos cuadrados. Y en el sistema inglés estaríamos hablando de pies sobre segundos cuadrados. Vamos a un ejemplo. La siguiente tabla indica en varios instantes los valores de la velocidad de un móvil que se desplaza en una carretera plana y recta. Para el tiempo 1 la velocidad es de 4 metros sobre segundo, para un tiempo de 2 segundos es de 8, de 3 es de 12, 4 16, de 5 segundos ya es de 20. ¿Qué notamos aquí? Que la velocidad va cambiando 4 metros sobre segundo cada segundo. Es decir, ese cambio en la velocidad es constante. ¿Son iguales entre sí estas variaciones? Sí. En tal caso, ¿cómo se clasifica el movimiento? Entonces, este tipo de movimiento donde hay cambio en la velocidad y ese cambio de la velocidad es constante, es decir, en las mismas proporciones, estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, claramente la tabla muestra que en cada segundo la velocidad aumenta 4 metros sobre segundo, es decir, aumenta uniformemente cantidades iguales. Vea.
Eso corresponde a un movimiento uniformemente variado o acelerado. Si queremos buscar la aceleración del automóvil, vamos a buscar cuál fue el cambio que tuvo en un segundo. Entonces observo que, por ejemplo, de 1 a 2 segundos, que hay un segundo, ese es el intervalo de tiempo. ¿Cuál fue el cambio? La velocidad final fue 8, la inicial 4, 8 menos 4 da 4. Ese cambio en la velocidad fue de 4 metros sobre segundo cada segundo. Entonces, la aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué me está diciendo eso? Que el cuerpo, el móvil, va cambiando su velocidad 4 metros sobre segundo cada segundo. Bueno, en las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, aquí notamos, fíjense la gráfica, que para un tiempo cero la velocidad inicial es esta. Aquí en el eje lleva el cambio en la velocidad, acá va el cambio en el tiempo. Ya para un tiempo t, ya la velocidad tiene un valor de v. Entonces, fíjense el tipo de gráfica que se obtiene. Eso cuando va aumentando la velocidad. Entonces, las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado se obtienen teniendo en cuenta que la pendiente que yo consiga en esta gráfica corresponde a la aceleración y el área de esta bajo la curva va a representar el espacio recorrido. Entonces, de acuerdo con la definición, ¿qué es aceleración? Cambio de la velocidad sobre cambio de tiempo. Entonces, la aceleración será igual. ¿Cuál fue el cambio de la velocidad? Velocidad final menos velocidad inicial. ¿En qué intervalo de tiempo? Un tiempo t. Entonces, esta es la primera fórmula. Vayan anotándola en un cuadernito por allí, que la vamos a utilizar más adelante. Primera fórmula del movimiento uniformemente acelerado. De acuerdo con lo anterior, la aceleración será positiva cuando hay un incremento en la velocidad. Mire, ese carro va aumentando la velocidad. La aceleración se considera negativa cuando hay una disminución en la velocidad, como por ejemplo cuando yo voy en un carro y freno, disminuyo la velocidad, entonces la aceleración es negativa. ¿Y cuando la aceleración es nula? Cuando no hay variación en la velocidad. Es decir, si yo fuera en un carro o en una moto y siempre el velocímetro me marcara 40 kilómetros por hora, ahí no hay aceleración porque la velocidad es constante. Entonces, ya tenemos la ecuación 1. Si yo despejara en la ecuación 1 de aquí, yo despejara velocidad final de esta ecuación, mire lo que lograba. Yo lograba que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejando de la ecuación 1, entonces encuentro otra ecuación. Ecuación 2. Esa ecuación 2, usted la va anotando en su libretica. Para hallar el espacio recorrido se calcula el área bajo la curva. Miren aquí. Esta es la gráfica y este es el área. Yo observo aquí que el área que me queda aquí es de una figura geométrica que se llama trapecio. Y el área de un trapecio se busca sumando base mayor más base menor dividida entre 2 y ese resultado se multiplica por h. Me explico, en este trapecio la base mayor es esta. Vamos a mirar ese trapecio acostado. Esta es la base mayor, esta. Si esta es la base mayor, será velocidad final, y esta es la base mayor. ¿Y cuál será la base menor? Esta, que será velocidad inicial. Se suman, se dividen entre 2 y se multiplica por la altura. ¿Cuál viene siendo la altura? El tiempo. Entonces aquí obtengo otra fórmula, fórmula 3. Vayan anotándola en su libreta de apunte. Otra forma de hallar el espacio recorrido es descomponiendo la figura en un triángulo y en un rectángulo. Por lo tanto, si la descompongo, por ejemplo, voy a hallar el área del triángulo. El área del triángulo se multiplica base, que es b sub i, por la altura, que es tiempo, es b sub i más t, más el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base de este triángulo que está en negrito?
este espacio, esta distancia se llama velocidad final menos velocidad inicial, daría esto, ¿no? La base del triángulo, multiplicada por la altura, que es el tiempo, y dividido entre 2 como fórmula. Pero recordemos, si despejamos allá de la ecuación 2, la velocidad, aceleración por tiempo, quedaría que velocidad final menos velocidad inicial será igual a la aceleración por tiempo. Eso está despejado acá de la ecuación 2. Ese valor lo reemplazamos en la ecuación y queda x igual velocidad inicial por tiempo más, fíjense que ya todo esto, velocidad final menos velocidad inicial, ya sabemos que es aceleración por tiempo, dividido entre 2 por tiempo. Lo que implica que queda aquí otra ecuación, vayan anotándola en su libreta, x igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. Al despejar el tiempo t en la ecuación 1, recordemos la ecuación 1, y la sustituimos en la ecuación 3, vamos a obtener esta otra ecuación. Vayan anotándolas en sus apuntes allí, ya tenemos 5 ecuaciones. Y de la anterior ecuación, si despejáramos a velocidad final, obtendríamos esta. Entonces vayamos anotando ahí la sexta ecuación. Tengan en sus apuntes para resolver problemas y todo eso, las 6 ecuaciones que ya les dije. La gráfica. Cuando es velocidad contra tiempo, ¿cuándo me da una gráfica de este tipo? Cuando la aceleración es positiva, aumentando. ¿Cuándo me da la gráfica de espacio contra tiempo? Espacio recorrido contra tiempo me da de esta forma, cuando la aceleración es negativa. Cuando una gráfica de velocidad contra tiempo me da una línea recta que va aumentando, cuando la aceleración es positiva. Cuando aquí la gráfica es de aceleración contra tiempo, cuando me da una línea recta paralela al eje X, pero por encima, cuando la aceleración es positiva. Y cuando me da esa línea recta por debajo del eje X, cuando la aceleración es negativa. Hasta allí dejamos la primera clase. Ojalá antes de comenzar a trabajar los ejercicios, usted tenga en su cuaderno las 6 fórmulas que acabamos de presentar, para así poder solucionar los ejercicios que ya vienen. Entonces, la segunda sesión de esta unidad, que se llama movimiento uniformemente acelerado, es solución de ejercicio, darles 3, 4 ejemplos y después la actividad. Que tengan buen día.